que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, mis queridos y amados hermanos, en esta tarde. Doy gracias al Señor muy grandemente porque me permite estar aquí en esta preciosa radio, Púlpito del Aire, para llevar una vez más este programa dirigido, ¿verdad?, primeramente por el Espíritu Santo y después por mi persona, Carlos Mendieta Sánchez. Quiero presentar este programa, gloria a Dios, para que sea el Señor dirigiendo por medio de su Espíritu Santo, tanto allá en sus hogares como aquí en la radio. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias, oh Dios de la gloria, por su gran amor y su misericordia, porque usted permite, oh Dios, estar una vez más, mi Dios de la gloria, hablando, Señor, de tu palabra, mi Dios. Bendice aquellos hogares, Señor, aquellos hermanos, oh Dios, que sea tu Espíritu Santo, Señor, administrando esos pensamientos, Señor, dándole inteligencia, sabiduría, mi Dios, para entender, oh Dios, lo que tú nos quieres seguir diciendo, Señor, en esta tarde, mi Dios. La honra y la gloria sea para ti, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, recordemos que estamos siempre, ¿verdad?, en el Salmos 91 y estamos viendo, quedamos en el último, gloria a Dios, el último programa, quedamos en el versículo 5, inciso B, que dice que ni saeta que huele de día. Entonces, entramos, ¿verdad?, al estudio para aprovechar el tiempo. Gloria a Dios. Dice la segunda parte del versículo 5 del Salmos 91. Ni saeta que huele de día. Entonces, tendría que decir, o podría decir, no temeré a la saeta. No temerás saeta que huele de día. La segunda categoría maligna es la saeta que vuela de día. Una saeta es algo que atraviesa o hiere espiritual, física, mental o emocionalmente. Esta categoría indica que usted está en una zona de guerra espiritual y que el enemigo dirige determinadas acciones contra su vida para derrotarle. Entonces, sabemos muy perfectamente los cristianos que nosotros continuamente estamos en una guerra espiritual. Y por eso es de que cuando nos descuidamos, como viéndolo así como soldados que somos del ejército de Dios, nos descuidamos, quizás los dormimos, quizás los distraemos o el mundo los distrae. Entonces es ahí donde el enemigo aprovecha y lanza la saeta, que habla aquí el salmista David, y lanza la saeta, y esa saeta, si está mal parado o mal, no voy a decir con Dios, porque hay momentos, ¿verdad?, en que uno por X motivo, se deja de orar, se deja de hacer el ayuno, o se deja de leer la Biblia. O sea, no hay aquel contacto continuamente con nuestro Dios. Pero en esos momentos, vuelvo a decir, cuando no tenemos el contacto, nos olvidamos del contacto que tenemos que tener con nuestro Dios, es allí donde las saetas o el enemigo aprovecha a lanzar las saetas y nos puede pegar. Hay distintas maneras de saeta. Ahora bien, las saetas son deliberadamente enviadas por el enemigo, meticulosamente dirigidas al punto donde puedan hacerle mayor daño.
ellas se dirigen a una zona en la que nuestra mente no es renovada por la palabra de Dios. Aquí hay algo muy importante. Yo siempre he dicho que tenemos que hacer un examen espiritual nosotros mismos. ¿Qué es o a dónde yo estoy actuando mal o en qué zona de mi fe estoy actuando mal espiritualmente? Porque mire que dice que, gloria a Dios, al punto donde puedan hacerle mayor daño, o sea, ¿a dónde está la debilidad? Cada uno de nosotros, los cristianos, tenemos una debilidad espiritual. Una debilidad espiritual que puede ser el enojo, puede ser el carácter. Hay un sinnúmero, porque todos tenemos una diferencia en el descuido. Entonces, puede hacer que usted sea una buena predicadora, puede ser un buen evangelista, puede ser un buen pastor, pero algo hay de que cuando nosotros descuidamos ese nivel espiritual o descuidamos ese punto espiritual donde debemos estar con cuidado o más cuidado, porque cada uno de nosotros, lo vuelvo a repetir, tenemos un punto débil. Y ese punto débil, usted y yo lo sabemos muy, pero muy perfectamente. Alabado sea el Señor. Ellas se dirigen a una zona en la que nuestra mente no es renovada por la palabra de Dios. Tal vez a nuestro tan valiente temperamento o a nuestra sensibilidad cuando nos ofendemos con facilidad. O sea, el carácter. Es lo que decía. Si la debilidad es el carácter, es donde más ataca el enemigo. Esas saetas, esas personas que el enemigo allí pone, es para que usted se salga de sus casillas. Por eso es que es la renovación, gloria a Dios, tiene que ser totalmente todo el cuerpo, o sea, todo el alma, mente, espíritu. Eso es lo que lo manda la Biblia. O sea, hacer una renovación para que, como dice la palabra de Dios, sé santo porque yo soy santo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, tal vez una área de rebelión o de miedo. Esa es otra área. La rebelión, la rebeldía o el miedo. Entonces, rara vez el enemigo nos ataca en una zona en la que somos edificados y fuertes. No, óigame, si estamos nosotros como miembros, como hijos de Dios, vuelvo a repetir, en contacto con Él continuamente, en la madrugada, en la tarde, y a la hora, cualquier hora del día, el enemigo va a pensar en mandar una saeta. Entonces, nos ataca donde todavía estamos luchando. Me vuelvo un poquito hacia atrás. Podría ser, repito, el carácter. Podría ser que con poco y nada se enoja. Podría ser esas cositas pequeñas. Y allí, en esas cositas pequeñas, es donde el enemigo más se pone o inyecta o tira la saeta. Porque quiere vernos destruidos, quiere vernos a nosotros golpeados. Porque en dependencia donde sea el golpe. Imagínense que si estaba, por ejemplo, débil de una relación ahí, amistad, de una amistad que usted quiera, una amistad, y esa amistad usted la ama,
y de repente el enemigo inyecta cizaña y se retira esa amistad. Entonces la puede golpear o lo puede golpear. Ya no digamos más cuando, por ejemplo, en el hogar, que los hijos se van de repente o la hija se va de repente o cometió algo inoportuno, tanto el hijo como la hija. Entonces son golpes que se da o que son las saetas que el enemigo los tira a cada uno de nosotros. Entonces, vuelvo a repetir, ¿dónde estamos luchando? O sea, nosotros queremos que nuestro cuerpo, nuestro espíritu sea 100% para la gloria de Dios. Pero hay veces que no nos esforzamos o como que no queremos cambiar, porque algunos, gloria a Dios, a algunos les gusta pecar continuamente, y eso no tiene que ser así, debe de evitarse. Ahora, el hablar, el lenguaje, el carácter, el comportamiento, hay tantas cosas que ya las he dicho en varios estudios, que nosotros como cristianos no deberíamos de tenerlas, mucho menos practicarlas. Entonces, es por eso que tenemos que acudir a Dios. Y cuando peleamos con nuestras armas espirituales, las saetas del enemigo no se acercan a nosotros. Dios nos dice allá en Efesios 6:16 que tenemos el escudo de la fe para apagar todos los dardos del enemigo o todos los dardos de fuego del enemigo. Las saetas o flechas indican peligro intencional. Aquí voy. Alguien tiene que tirar el arco y tirar la flecha. Ahora, las flechas se apuntan y se disparan. No solo las flechas normales, las de cada día, sino que las que están encendidas también, o sea, los dardos encendidos. Mire bien, o oiga bien. Estamos hablando, gloria a Dios, de la saeta. Entonces, el arco tiene que agarrarlo a alguna persona o algún ser para tirar esa saeta. Gloria a Dios. Ahora, sin embargo, aleluya, Dios no dice que podamos evadir la mayoría de ellas. Él dice que podemos apagarlas todas, no evadirlas, apagarlas todas. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nos lanzan dardos o saeta para herirnos espiritual, física, emocional o financieramente, Dios quiere que pidamos y creamos por fe que Él nos sacará y nos librará de la calamidad. Qué tremendo. Poner la fe en ese Dios amoroso, que Él nos va a sacar adelante. Y tal vez no es de que nosotros podríamos decir, o cualquier persona, voy a decir que no conoce la palabra de Dios, o que no ha cambiado espiritualmente, puede decir, es que yo tengo fuerzas para trabajar. Pero esas fuerzas, ¿quién se las da? El único, el Señor. Él nos da la fuerza a cada uno de nosotros para trabajar. Incluso para hacer algo, por eso es que nosotros como creyentes tenemos que pensar, meditar, antes de hacer algo, un paso, pedir la dirección a nuestro Dios, si está o no está bien lo que vamos a hacer. No es necesario que nos hable el Señor. Hay maneras donde Él, o sea, hay señales donde Él está indicando, gloria a Dios, qué es lo que tiene que hacer o no lo debe hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, tenemos un pacto con Dios que dice que no temamos saeta
que huele de día. Los ataques vendrán, pero no hay que temer, porque Dios está con usted y Dios está con cada uno de nosotros. Siempre y cuando, vuelvo a decir, siempre y cuando nuestro primero, o lo primero, lo segundo y lo tercero sea Dios, nuestro Señor. Ponerlo en primer lugar a Él en todo momento, suplicándole a Él, como vuelvo a repetir, también en todo momento, madrugada. Ahí tenemos, bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que estar en esa lucha para que el Señor se glorifique en nosotros. Los ataques vendrán, pero no teman. Él nos ha prometido protegernos y que las saetas no darán en el blanco. Pueden tirar saetas, el enemigo puede tirar saetas, pero no van a dar en el blanco. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Bien, regresamos, ¿verdad? Porque se está yendo la energía, pero ya regresó, gracias a Dios. Entonces, mis queridos hermanos, cerramos allí el versículo 5 del Salmo 91 y pasaríamos al versículo 6 y le pongo inciso A. Dice la palabra de Dios: ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Ahora bien, dice que no temerás pestilencia que ande en oscuridad. La tercera categoría maligna que Dios nombra es la pestilencia. Es el único mal que menciona 2 veces, puesto que Dios no desperdicia la palabra o palabras, debe tener una razón válida para repetir esta promesa. ¿Ha notado que cuando una persona dice algo más de una vez, casi siempre es porque quiere hacer hincapié en un punto? Personas que repiten: no hagas eso, no te vayas por ahí, pero hay algo porque, gloria a Dios. Entonces, Dios sabía que la peste y el miedo proliferían en estos últimos días. El mundo está lleno de epidemias mortales que están golpeando a la gente por miles, por lo que Dios nos llama la atención repitiendo esta promesa. Es como si Dios dijera: lo dije en el versículo 3, pero ¿realmente me oyó? Solo para estar seguro, lo digo otra vez en el versículo 6. Es como afirmando o recordando, gloria a Dios, que lo que nos dijo allá en el versículo 6. Otra vez, usted, gloria a Dios, no tiene que temer a la peste destructora. Esta seguridad
es tan contraria al mundo en que vivimos que hemos de renovar nuestros pensamientos antes de que podamos comprender que no tenemos que no tenemos que tener miedo a los malestares y las enfermedades que son epidémicos en el mundo de hoy. Cuando empecé a estudiar este salmo, recuerdo que pensé, no sé si tengo fe para creer estas promesas. Este pensamiento extendió mi fe y mi mente al punto que pensé que sería como un chasquido. Sin embargo, Dios me recordó que la fe no es un sentimiento. La fe es simplemente decir, creer lo que Él dice en su palabra. Entonces es, gloria a Dios, decir, creer lo que Él dice en su palabra. O sea, dije de que anteriormente en esta misma enseñanza, de que nosotros tenemos que hablar cuando los encontramos en peligro, en necesidades, algo que los va a suceder, tenemos que clamarle a Él con voz alta, que Él escuche, que el enemigo escuche, que el que nos va a guardar es Dios. El que nos va a guardar se llama Jesucristo. El que está a nuestro lado es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, en la misma medida, gloria a Dios, en que decidí creer la palabra de Dios, supe que podía confiar y depender de Él por completo. Entonces, eso es lo que pasa. Nosotros tenemos que confiar, depender de Él. Es muy bonito, se siente, no tengo palabras para expresarme en estos momentos, cuando uno se deja llevar por esa fe, por creer y hablar lo que la palabra nos dice. Es algo que extraordinariamente divino, lo podría decir, porque el mundo no me ha dado lo que mi Dios me ha dado hasta estos momentos. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Nuestra herencia puede ser lo que Jesús nos proveyó si creíamos la palabra y la poníamos a trabajar. Marcos 13:31 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros. Maldición. Vamos a Marcos 31, me llama la atención algo. Marcos, gloria a Dios. Marcos capítulo 13, bendito sea el nombre del Señor, versículo 31. Dice a la palabra: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, lo que está escrito en la palabra de Dios, nosotros tenemos que, oiga bien, esperar en lo que dice la palabra de Dios. Si Dios dice en su palabra que los va o que los guarda, Él nos guarda. Si nos dice que los va a guardar, que los va a bendecir, es que los va a bendecir. Tenemos que tener esa fe, esa certeza de que Él y nadie más que Él es el único que nos puede dar la victoria, el único que nos puede dar la bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en Gálatas 3:13, vámonos a Gálatas 3:13, que nos dice también que estábamos leyendo, estaba parafaseando ahí esa, gloria a Dios. Gálatas 3:13
Dice la palabra de Dios: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, la peste mencionada aquí en el Salmo 91 se explica en detalle en Deuteronomio 28. Allí usted lo puede encontrar entre los versículos más resaltantes que están en este capítulo 28 de Deuteronomio, es los versículos 58 y 60. Allí usted puede encontrar, ¿verdad?, lo que habla de la peste desde aquellos tiempos, desde cuando Dios hablaba con Moisés. Entonces, la Biblia en Gálatas dice que somos redimidos de todas las maldiciones, incluida la pestilencia. Si simplemente creemos y nos apropiamos de la promesa, en los tiempos bíblicos, cuando se menciona la pestilencia, se pensaba en enfermedades como la lepra. Lucas 21:11 indica entre las señales de los tiempos un brote de peste. Hoy tenemos muchas enfermedades extendidas como el SIDA, el cáncer y las dolencias del corazón. Pero no importa la pestilencia que podríamos estar enfrentando, su promesa, gloria a Dios, no deja de ser cierta. No importa las pestilencias, es la promesa la que tenemos que creer nosotros, en que Él está con nosotros. Y como dice su palabra, si Dios está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? No hay un Dios que los pueda, gloria a Dios, apartar o los pueda hacer daño, porque tenemos al Dios supremo, cada uno de nosotros, como pueblo de Dios. Entonces, pero no importa la pestilencia que podríamos estar enfrentando, su promesa no deja de ser cierta. El enemigo trata de pillarnos y golpearnos bajo con sorpresa repentinas. Pero Dios, gloria a Dios, pero Dios es fiel. Su palabra es verdad. No importa cuáles sean las circunstancias. Me estremezco al pensar lo que podría suceder sin la promesa del Salmo 91 y sin la determinación para permanecer firmes y rechazar los pensamientos temerosos que nos distraen. Entonces, el tiempo me impide dar a conocer todos los milagros maravillosos que he visto a través de los años. Algunos instantáneos, otros a través de un proceso milagroso, pero todos hechos realidad por la mano de Dios. Es que Él es el único sanador. Es el único, no hay otro. Bendito sea el Señor. Lo que alojamos en nuestra mente es lo que decimos. La mente, gloria a Dios. Eso lo que nosotros, un ejemplo así. Yo comparo nuestra mente, como mala la comparación quizás, y discúlpenme, como el CPU de una computadora, donde allí toda información va al cerebro, que es el CPU. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Por eso es que cuando nosotros venimos a los pies del Señor, cuando ya somos bastante, como dicen, grandecitos espiritualmente, estando quizás 5 años para adelante en los caminos del Señor, tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos en presentarnos
como, dice la palabra, como embajadores de Cristo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en nuestros comportamientos como cristianos, como creyentes, como portadores de la palabra de Dios. Ahora, por lo tanto, si deseamos operar en este pacto de protección, bendito sea el nombre del Señor, es imprescindible que tenemos autoridad sobre los pensamientos negativos y las emociones. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nosotros tenemos que poner en práctica, gloria a Dios, el autodominio propio. Mire que dice que tenemos autoridad sobre los pensamientos negativos y las emociones. Entonces, el autodominio propio, ¿cómo lo vamos a conseguir? El autodominio propio, ¿cómo lo vamos a crecer, a nacer, a crecer? Por medio de la oración, por medio de someternos lo más que podamos en las manos, a la voluntad de nuestro Dios. Entonces, o en otras palabras, el texto que yo siempre lo enfatizo bastante, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso es que Pablo, cuando se miraba en las circunstancias, así que él no podía dejar de hablar el evangelio, no podía dejar de predicar el evangelio, porque él sabía en quién había creído. Y aún sabiendo, gloria a Dios, como lo he también expuesto en algunas enseñanzas, de que él, oiga bien, él era muy conocedor de la ley de Moisés, pero en cierto momento él dice que él, esa ley, la tiene por basura, porque ya lo que Dios, el pacto, el nuevo pacto que Jesucristo viene a hacer a la tierra por su muerte, ya es otra cosa. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que poner en práctica el autodominio propio. Aleluya. Es asombroso ver cómo la simple frase "no temeré" disipa el miedo de inmediato. No temo. Y eso, si usted iba con miedo, pero de repente como que agarra valor y dice, no temo, usted va en el nombre del Señor. Se me viene a la mente, gloria a Dios, cuando el momento en que David, siendo un jovencito, que se iba a enfrentar contra Goliat, él no le tuvo miedo. Él más bien miró al cielo y le dijo al gigante que ese día, esa hora, que su muerte había llegado. ¿De dónde agarró valor? De arriba. Su mente, pensemos un momento en eso, su mente, su corazón se puso a la dirección de Dios, de ese Dios de que nos da la victoria, así como se la dio a David en aquel momento cuando mató a Goliat. Así también nosotros tenemos que ser, poner nuestra fe en Dios y decir, no temeré porque Dios está conmigo. Aleluya. Entonces, estoy seguro de que esta promesa de protección contra plagas y pestilencias de este Salmo 91 les recordó a los judíos la inmunidad absoluta de Israel en Egipto, en la tierra de Gosén. El destructor no pudo entrar donde estaba la sangre. Tal vez se acuerdan ustedes, gloria a Dios, allá cuando el pueblo, en el Éxodo, el pueblo de Israel, antes de salir, pasó eso, que
Dios le dijo a Moisés que ordenara al pueblo que mataran a un animalito indefenso. Pero que la sangre de ese animalito iba a que llenaran los tinteles de la casa, que hoy lo decimos nosotros, los arcos, o sea, los cuadrantes de las puertas de las casas. O podríamos decir las puertas, pero así las partes, ¿verdad? Donde va la puerta, el marco de la puerta. Entonces, si en aquel entonces la peste, gloria a Dios, que destruyó a miles de primogénitos, no tocó a ninguno de los pueblos de Israel, lo mismo está pasando con la sangre de Cristo cuando nosotros somos limpiados por esa sangre preciosa de Cristo. No hay, oiga bien, no hay peste, no hay saetas que entren o que peguen en nosotros, en nuestro cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia afirma que más de 1 millón de personas en el desierto no se enfermaron. Mire qué tremendo. Más de 1 millón de personas en el desierto no se enfermaron. ¿Y qué podemos pensar en el desierto? Donde no había medicamento, no había absolutamente nada. Pero todo el pueblo de Israel estaba protegido por Dios. Y sabemos de que la palabra de Dios nos narra que el pueblo de Dios fue alimentado con la comida, con el agua. Incluso, gloria a Dios, ni el calzado, 40 años caminaron en el desierto y ni el calzado se gastó o se les gastó a ellos. Qué tremendo es el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, incluso sin la obra realizada en la cruz, el pacto del Antiguo Testamento declara: no temerás pestilencia que ande en oscuridad, a ti no llegará. Qué bonito es este salmo, gloria a Dios. Ahora bien, entramos siempre al versículo 6, inciso B, donde dice: no temerás mortandad que en medio del día destruya, ni mortandad que en medio del día destruya. Entonces, la cuarta categoría maligna es la destrucción. Esta abarca los males sobre los que la humanidad no tiene ningún control, cosas que el mundo en su ignorancia llama actos de Dios. Estos incluyen tornados, inundaciones, huracanes e incendios. Mire cómo trabaja el enemigo. Vuelvo a repetir. Actos de Dios dice que incluyen tornados, inundaciones, huracanes e incendios. Dios nos dice muy claramente que no debemos temer la destrucción. Esos desastres naturales no vienen de Dios. En Marcos 4:39, aquí hay un pasaje muy hermosísimo para dar explicación a esto. Marcos 4:39, gloria a Dios, dice la palabra de Dios. 4:39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Aleluya. Jesús reprendió la tormenta y ésta se convirtió en perfecta calma, lo que demuestra que Dios no es el autor de tales cosas. Jesús nunca había contradicho a su Padre reprendiendo algo enviado por Él. Nunca hubiera hecho.
Pero como sabía que no era cosa de su padre, entonces dice la palabra, reprendió al viento. Ahí hay mucho que pensar. Ahí piensen ustedes en sus hogares. Yo sé que el Espíritu Santo le está ahí dando algo en sus mentes, en sus pensamientos. Ahí reflexiona. ¿Qué es lo? Porque esto abarca muchas cosas. Le estoy demostrando con la palabra, gloria a Dios, que dice que reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, no hay lugar en el mundo en el que usted pueda ir y estar a salvo de cualquier destrucción o desastre natural. Es imposible anticipar lo que pueda venir cuando menos lo esperamos, pero no importa dónde esté usted. Dios dice que corra a su abrigo, donde usted no temerá la destrucción. Aleluya. Ya que no sale, que no se le acercará. ¿Sabía usted que todos los males males extremos conocidos por el hombre caen en una de estas 4 categorías que hemos nombrado en los versículos 6 al 9? Lo vamos a ver. Terror, saetas, peste y destrucción. Y lo asombroso es que Dios nos ha ofrecido librarnos de todos ellos. Qué tremendo. Aleluya. Entonces, de todo ello, Dios nos enseña en el Salmo 91. No temerás a terror nocturno, ni saeta, gloria a Dios, ni peste, ni destrucción, gloria a Dios, porque ya he dicho en mi palabra que no se acercarán a ti. Si eres, aquí hay algo bonito, si eres obediente y habitas a mi abrigo y permaneces bajo mi sombra. Eso es lo que Él exige. Dice que si eres, primeramente, obediencia, ser obedientes. ¿A quién? A la palabra de Dios. Dice, y habitas a mi abrigo. O sea, estar bajo la cobertura de Él. Pero lo más interesante, y permaneces bajo mi sombra. No importa que caigan rayos, no importa que caiga lluvia, no importa que vengan huracanes, que venga lo que venga. Allí, bajo la sombra del Señor, bajo la sombra de Dios, ahí nada nos va a pasar. Porque tenemos esa fe de que estando bajo la cobertura de ese Dios altísimo, nada los va a pasar. Bendito sea el nombre del Señor. Y, por supuesto, no podemos vivir y permanecer en Él alejados de Cristo. O sea, de que dice que Jesús dijo en cierto momento, el que tiene al Padre tiene al Hijo. O sea, de que nosotros tenemos que, nosotros como cristianos, como creyentes, porque la misma palabra, hermanos, nos dice, tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, que hoy, en la actualidad, tenemos, porque fue una promesa que Jesús lo hizo, o la hizo, de que Él se iba, pero dejaba al Consolador en esta tierra, o lo mandaría. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros. Pero qué interesante es, gloria a Dios, que dice que no podemos vivir y permanecer alejados en Él, alejados de Cristo. Pero gracias a la sangre derramada en la cruz, lo hizo posible. Por eso es de que
algo muy interesante, de que a muchos, óigame bien, a muchos no saben cuando se salen, cuando entran al evangelio, cuando entran a la doctrina y salen, están jugando con la sangre de Cristo. Eso es muy doloroso, quizás porque la misma palabra dice que su pueblo se perdió por falta de conocimiento. Amados hermanos, amados amigos, amados aquellos, gloria a Dios, que están comenzando el camino de salvación, no juegue con Cristo, no juegue con esa sangre, que esa sangre no es cualquier sangre, es una sangre redentora, una sangre que limpió y limpia y sigue limpiando pecados a la humanidad entera. A aquel que quiera venir postrado a sus pies, Él sigue haciendo esa obra redentora, salvando almas, no vidas, almas. Entonces, tiene que ser muy cuidadoso, gloria a Dios, en no jugar con la sangre de Cristo. Esto, gracias a Dios, podemos recibir todo lo que Dios ya se ha provisto o ya ha provisto. El secreto es saber que todo lo que Dios ha provisto se ha explicado y definido en su palabra. Todo en su palabra. Si usted puede encontrar lo que Dios le ha ofrecido, lo puede tener. Dios no retiene lo que queda. Su provisión ya está allí esperando ser recibida. La fe no es una herramienta para manipular a Dios a fin de que le dé lo que usted quiere. Oiga bien, la fe es simplemente el medio por el cual se acepta lo que Dios ya ha puesto a nuestra disposición. Esa es la fe. Estar, gloria a Dios. Dice que es simplemente el medio por el cual se acepta lo que Dios ha puesto a nuestra disposición. ¿Y qué es lo que Dios está o ha puesto a nuestra disposición? Ha puesto a nuestra disposición un manual de salvación, que es la palabra de Dios, la Biblia, en la cual aquí en la palabra de Dios nosotros sabemos qué es lo bueno, qué es lo malo y cuál, gloria a Dios, son las circunstancias o el castigo de cada uno de lo que estamos, porque podría hacer que cometamos pecado. Pero la cosa no es que porque ya pecamos, retirarlos del evangelio, del camino del Señor, no. Cuando David tuvo un hijo con la esposa de Urías, Betsabé, él amaba a ese hijo. Dice la palabra que él oró por ese hijo y le rogó a Dios. Pero ya el profeta Natán le había dicho de que no iba a castigar Dios a él ni a su pueblo Israel, sino que era al niño que lo iba a castigar. Y vuelvo a repetir, David lloró, hizo ayuno. Dice que la palabra de Dios que se rasgó el vestido, dice. Y cuando los criados que tenía él los miró y le dijeron, y él preguntó y dijo, ¿el niño ha muerto? Sí, ha muerto. ¿Y qué hace David? En vez de ponerse afligido, gloria a Dios,
quizás de tomar otra iniciativa en su vida espiritual, lo que hace, dice la palabra de Dios, que se fue, gloria a Dios, se cambió ropa, se bañó y se fue al templo a adorar a Dios. Es importante esa decisión. ¿Por qué dejarse llevar en contra de en contra de la voluntad de Dios? Si nosotros sabemos cuál es el error, cuál es mi error, cuál es su error, ¿por qué vamos a estar en contradicción con Dios? Aceptemos que cometimos errores o que cometemos errores. Pero no es de que se va a retirar del camino de salvación por algo que quizás pues es cierto, podría valer la pena, pero el alma, su vida, gloria a Dios, está también en juego. Hermanito, por Dios, hay que ser muy sincero. Y vuelvo a repetir, la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es muy importante, gloria a Dios. Entonces, aceptar lo que Dios ha puesto a nuestra disposición. Nuestro objetivo debe de ser renovar nuestra mente al punto que tengamos más fe en la palabra de Dios que en lo que vemos. Aleluya. Dios no hace promesas que no podamos alcanzar. Esta porción de la palabra nos ayuda a ser libres. Veamos un pasaje, gloria a Dios, en Romanos, aleluya, Romanos capítulo 3 de Romanos, donde dice los versículos 3 y 4. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Mire la pregunta que se hace en el versículo 3. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, o sea, la incredulidad, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. No, Dios es siempre fiel. Ese es un Dios amoroso. Dios es fiel y aunque nosotros hagamos cosas malas, gloria a Dios, Él permanece fiel en su promesa. Lo que fallamos somos nosotros. Nosotros es que nos separamos de Él. Pero qué importante es reconocer. Óigame, a nadie le gusta de que le acusen o que le echen de ver o que le encaren el pecado. A nadie le gusta que le digan las cosas, en otras palabras, en su cara. Pero a veces la palabra de Dios exhorta. Y quizás ni el pastor ni el predicador sabe en qué problema anda usted o qué es lo que le pasa en ese momento. Pero la palabra de Dios ahí está hablando, está allí exhortando. Y no se ponga enojado con el pastor o el predicador. Póngase enojado con Dios. Porque Él es que está hablando por medio de su palabra. Es algo de que a veces, aún en los años de estar en el camino del Señor, no comprendemos que cuando el Señor habla por medio de la palabra, usa al siervo, a la sierva que está predicando y nos habla, nos hace ver. Como decía a un predicador, nos toca con el dedo la llaga. Y duele que le toquen la llaga a uno. Pero Dios
es amoroso. Lo que Dios nos está diciendo es que a pesar de que algunos no creen, la incredulidad de ellos no anulará las promesas de Él a los que creen. Eso es lo que está diciendo el Señor. Ahora, una parte muy importante de ese versículo de Romanos 3 es el recordatorio en una cita del Antiguo Testamento que afirma que lo que nosotros como individuos elegimos creer y confesar determinará la forma en que cada uno seremos juzgados. Si las promesas de protección en toda la palabra de Dios y sobre todo sin el pacto del Salmo 91 enumerando todas esas promesas en un capítulo, podríamos sentirnos más presuntuosos. Sí, por nuestra cuenta, le pedimos a Dios que nos proteja de todas las cosas cubiertas en estas 4 categorías, que ya la que hemos visto. De hecho, probablemente no tendría el valor de preguntar por todo eso. Pero Dios es tan bueno que nos ofreció esta protección antes de que incluso tuviéramos que pedírsela. Qué interesante. Antes de que nosotros, aún creo que ni pensamos a veces. Quizás, como dije anteriormente, creo que el programa anterior, cuando menos esperamos, está la misericordia de Dios. Nos salva la misericordia de Dios. En momentos inoportunos. Puse ejemplo, gloria a Dios, el accidente que nosotros decimos casi lo mata. Pero es la gracia, la misericordia de Dios que está con cada uno de nosotros. Ahora, entonces, el plan de Dios era brindarnos protección a sus hijos incluso antes de la fundación del mundo. Así que por hoy dejamos hasta ahí y vamos a seguir, si Dios nos permite vida. El próximo sería viernes, si Dios lo permite, vamos a leer el versículo 7. Ahí quedamos en el versículo 7. Así que voy a orar para darle gracias a Dios por este programa que he realizado en su nombre. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias, oh Dios, por tu amor, por tu misericordia, porque una vez más, oh Dios, nos has hablado de tu amor, de la protección, Señor, de que nos has puesto, oh Dios, en aviso, oh Dios, que tenemos que estar bajo su cobertura, oh Dios. Tenemos que creer en tu Hijo, mi Dios de la gloria, para que usted realice, Señor, esa protección divina, mi Dios. Gracias por su amor y su misericordia, amado Dios. Que la honra y la gloria sea para usted. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así, mis queridos y amados hermanos, ¿verdad? Aquí ya cierro este programa y si Dios quiere será hasta el día viernes, si lo permite, ¿verdad? Y recuerdo que este salmo está muy bonito, le falta cosas más que vamos a ver, ¿verdad? Ahí vamos a ver cositas más hermosas. Así que el Señor les bendiga, hermano. Y será, ¿verdad?, hasta el viernes, como repito una vez más. Y la honra y la gloria sea para el Señor. Le habló para ustedes su hermano en Cristo, Carlos Mendieta Sánchez, con el programa Volviendo a las Sendas Antiguas. Hasta entonces y que el Señor les bendiga. Vamos, iglesia, cántalo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay.
camino en la soledad me guía. Sí, Señor. Y agua en el desierto encontrar.